Martin Luther King dijo lo siguiente: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Palabras de este hombre, seguir adelante. Y quizás es el desafío para nosotras en esta tarde, en este tema hermoso que ustedes han escogido, que se llama: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el libro de Hebreos 12, versículo 1c. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El incentivo de parte de Dios en esta tarde, también hablar a nuestras vidas de esta manera, a través de una carrera. Y a lo mejor no vamos a poder correr, como decía Luther King. Quizás vamos a caminar un poquito más lento. La idea es seguir adelante y que el Señor nos dirija en esta hora. Yo te invito a orar, a conversar con nuestro Dios, que nuestro corazón esté conectado con lo que dice las Escrituras, que si hay alguna necesidad en nuestro ser, que el Señor sea satisfaciéndola, que el Señor sea cubriendo todas nuestras necesidades y que sea enseñándola en esta tarde. Yo te invito a orar, a conversar con nuestro Dios. Oremos. Amoroso Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, primeramente, de ser tus hijas. Señor, de tener el depósito más hermoso en nuestro corazón, destinado a ese Espíritu Santo que mora en nosotras. Gracias, Señor, porque nos concedes también el privilegio de estudiar tu palabra y de sacar aquellos tesoros que van a ser para nuestro bien, para correr esta carrera, Señor, de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a tus mandamientos, de acuerdo a tu palabra. Señor, a tu manera, no a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, que en medio de estos tiempos tan complicados, Señor, podamos fijar nuestros ojos en aquel que nos salvó, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12:1. Bien, comenzamos a estudiar y vamos a contextualizar de dónde fue sacado ese hermoso lema: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a tomar 3 versículos, los primeros 3 textos de Hebreos capítulo 12. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está remarcada con otro color, ¿cierto?, nuestro lema. Dice este texto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dice que en nuestra carrera, como es un poquito diferente, debemos de despojarnos de todo peso y del pecado, o sea, agilizar un poco nuestro paso. Y dice el final: y corramos con paciencia. Esa palabra es muy importante en este texto, que la vamos también a analizar. Dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguimos en el texto, versículo 2, un versículo tan interesante, remarcado ahí lo más importante: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio significa vergüenza. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Está hablando de un personaje importante en nuestra carrera, en nuestra vida espiritual, que es nuestro Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús, Él es nuestra meta. Eso es lo que quiere decir este versículo. Y vamos a ir al texto 3. Y casi nunca se toma en cuenta este texto, pero es muy importante. Dice así la Escritura: considerado, o sea, pon atención en esto. Tómale en cuenta, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, ¿cierto? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y eso también está remarcado en letras de colores: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fijar los ojos en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo en la carrera. Y hay muchos que también han corrido, hay muchos también que han llevado una carrera,
que han caminado con Dios, y eso lo vamos a verificar también como ejemplo de nuestras vidas. Pero el mayor ejemplo para nosotras en nuestra carrera, y donde quien ponemos nuestra vista, nuestros ojos allí, es en nuestro Señor Jesús. Él es nuestro referente y Él es nuestra meta. Por eso que dice el título, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque tenemos aquel que es nuestro ejemplo, que dice la Escritura ahí mismo en Hebreos 12, que es nuestro Señor Jesús. Ahí estamos corriendo esta carrera. Comenzamos nuestra carrera, querida amiga, querida hermana. Vamos a ver también el contexto de este pasaje de Hebreos 12 y vamos a irnos a Hebreos 11, que es el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Recuerden que nuestro mayor exponente, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús, pero también la Biblia declara que hay hombres semejantes a nosotros, con muchas luchas, con dificultades, hombres y mujeres que entraron a este Salón de la Fama de la Fe puesta en Dios. En el capítulo 11 de Hebreos encontramos el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Y uno de esos personajes extraordinarios es el llamado Enoc. Y la Biblia no menciona mucho acerca de la vida de este hombre, pero lo poco que se menciona habla mucho de él. Y vamos a ver dos textos bíblicos que aparecen en la Escritura referente a este hombre llamado Enoc. Y es muy interesante poder analizarlo. Vamos a ir al libro de Génesis. En el Antiguo Testamento, ahí aparecen dos pasajes solamente, Génesis 5, 21 al 24. Versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Interesante lo que dice este versículo 21, claro que sí. Lo más interesante que podemos rescatar acá es que Enoc caminó con Dios. Y vamos a ir al texto 24. Dice y vuelve a repetir, a señalar, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Interesante, estamos hablando acerca de una carrera y ustedes me pueden decir, pero ¿por qué si hablamos de carrera? ¿Por qué hablamos ahora de Enoc? Porque para ir a una carrera lo primero que tenemos que pensar nosotros y practicar es caminar con alguien a nuestro lado. A ver, el atleta tiene una disciplina, necesita un entrenador. Antes de correr tiene que aprender a caminar y nosotros debemos también aprender a caminar con Dios. Enoc dice en la Escritura que él aprendió a caminar con Dios. Y esa expresión que se enfatiza en estos dos versículos nos habla de que él tomó la decisión más importante de su vida. Se puso en el lugar correcto con Dios. Para poder caminar con Dios, querida amiga, tienes que ponerte en el lugar correcto con Dios. Quizás podemos encontrar muchos caminos en la vida, camino hacia el éxito profesional, camino hacia el éxito familiar, camino en la parte laboral, pero hay un camino especial, es el camino de Dios. Y uno tiene que tomar la decisión de estar en el lugar correcto con Dios. Y estar en el lugar correcto con Dios significa poner a Dios en el primer lugar, decir, Él es mi entrenador en esta carrera de la vida. Aprender a caminar con Dios es muy importante antes de irnos a nuestra carrera. Y vamos a ver qué más dice la Biblia, qué dice la Escritura acerca de este personaje Enoc, que ya sabemos que él caminó con Dios. Un dato interesante. Vamos a ver otro en el Nuevo Testamento. Vamos a ir ahí mismo en Hebreos capítulo 11, verso 5. Hebreos 11, 5, dice la Escritura así. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Acá hay un dato interesante que también es mencionado en el Antiguo Testamento. Enoc fue un hombre que no pasó por la muerte. El Señor lo llevó, lo hizo desaparecer, dice el Antiguo Testamento, y acá dice que fue traspuesto. O sea que el Señor lo tomó y se lo llevó. No pasó por la muerte física. Eso es lo que dice la Escritura, un dato también muy interesante que tiene que ver también con un proceso y una profecía de parte de nuestro Dios. Y aquí el versículo interesante, ¿qué otra cosa podemos saber de la vida de Enoc? Lo dice al final. Dice, y antes que fuese traspuesto, ¿qué hizo?
Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, imagínate, el Antiguo Testamento nos habla de que él caminó con Dios, se puso en el lugar correcto con Dios, en la pista correcta con Dios. Y este versículo en el Nuevo Testamento nos declara de que él tuvo un testimonio de haber agradado a Dios. Mientras caminaba con Dios, él comenzó y tomó decisiones importantes de agradar a Dios en cada momento de su vida. Interesante dato para nosotras. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a nuestra carrera de la vida de la fe? Querida amiga, acá hay un lindo ejemplo de un hombre que la Escritura no menciona tanto de su vida, pero las dos cosas importantes que menciona son totalmente decisivas para tomar una decisión importante en la carrera de la vida. Enoc, primero, caminó con Dios, se puso en el lugar correcto con Dios. Él le dijo, Señor, yo quiero que tú tomes el timón de mi vida, yo quiero seguirte a ti, quiero caminar como tú quieres que yo camine. Esta es la decisión que tomó Enoc con Dios, es la decisión que también nosotros debemos de tomar, de ponernos en la pista correcta con Dios, de someternos a nuestro Dios en todo para poder agradarle. Ahora vamos a ver qué tipo de carrera nos toca en este tiempo. Pablo habla mucho acerca de las carreras. Recuerden que en la antigua Grecia y también en Roma se hablaba mucho acerca de los atletas, porque allí recuerdan que se iniciaron los Juegos Olímpicos en Grecia. Y Pablo hablaba siempre como símil acerca de estas carreras. Veamos lo que dice Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno obtiene el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Eso dice Pablo. Vamos a una carrera, hay que obtener un premio. Nuestra meta es Jesús. Ese es el incentivo para el atleta. Aquí hay que disciplinarnos en ese sentido. Hay otro texto que también lo menciona él mismo, Pablo, en Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Y es interesante porque tiene que ver implícitamente acerca también de una carrera. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a qué? A la meta, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay algo interesante, un dato interesante cuando uno habla de un atleta que va corriendo en una pista, en una carrera. No hay ningún atleta que ha ganado una carrera mirando hacia atrás. Acá el incentivo de Pablo es ese, aunque no hable explícitamente acerca de una carrera, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Te dice, prosigo a la meta, o sea, está hablando implícitamente acerca de una carrera. Hay que seguir hacia adelante, nunca mirar hacia atrás, porque no hay ningún atleta, vuelvo a repetir, que ha ganado una carrera mirando hacia atrás. Pablo nos habla acerca de las carreras, de cómo debe ser la disciplina de un atleta cuando está en una carrera en sí. Pero la carrera que nos habla Hebreos es una carrera totalmente diferente. Y aquí se nos complica la pista, querida hermana. Tenemos quizás la disciplina, queremos servir a nuestro Dios, tenemos el desafío de, como lo decíamos recién, de Enoc, de ponernos en el lugar correcto, quizás en la pista correcta con Dios. Y teníamos también el deseo en nuestro corazón de agradar a Dios en todo. Esa es nuestra preparación. Queremos hacerlo, Señor. Queremos servirte en esta carrera. Pero la carrera que nos toca por delante es una carrera totalmente diferente a la que es mencionada en el Nuevo Testamento por Pablo. Vamos a ver de qué se trata. Dice allí el texto bíblico en Hebreos capítulo 12, verso 1. Y volvemos a repetir nuestro texto lema allí. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Siempre es bueno analizar los originales y vamos a ver lo que significa la palabra carrera en los originales. La palabra carrera en griego, que en griego fue escrito en el Nuevo Testamento, recuerden, la palabra carrera en griego es agón y significa competencia, batalla, conflicto, lucha
oposición, pelear. Y esto es muy interesante, son los diferentes significados de esta palabra agón que aparece allí en Hebreos cuando habla sobre la carrera que debemos de correr. Carrera en griego es agón, y no solamente significa competencia o carrera en sí, sino que significa una batalla, también es un conflicto, también es la lucha, la oposición y pelear. Esto va marcando un tiempo diferente, y es el tiempo diferente que el Señor quiere que nosotras pongamos atención y que veamos que esta carrera es una carrera diferente, porque está marcada con un tiempo diferente. Esta carrera hace referencia a los tiempos peligrosos. Son los tiempos que nos ha tocado vivir, querida hermana, querida amiga, tiempos peligrosos, que la Escritura los menciona y que debemos estar alerta y debemos estar pensando, velando en nuestro Dios frente a esta carrera, que es una carrera totalmente diferente. Ponernos en el lugar correcto, aprender a caminar con Dios, como decía Enoch, a aprender a agradar a Dios en lo que hacemos, a comenzar a disciplinarnos nosotras. Podemos hacer todo eso y es lo que debemos hacer. Pero querida amiga, aunque estemos bien equipadas, yo quiero que tú sepas y que lo internalices en tu corazón de que la carrera sigue siendo un gran desafío para nosotras. ¿Por qué? Porque es una carrera diferente. Porque es el símil como que corriéramos de noche en oscuridad. Porque vivimos tiempos peligrosos y la Escritura así lo menciona. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, nuestro lema. Y el primer punto es corriendo en medio de los obstáculos. Debemos de correr en medio de los obstáculos porque es una carrera diferente, una carrera que se relaciona en medio de las tinieblas. Y segundo punto que vamos a ver es corriendo con una vestimenta especial. No tan solo vamos a correr en medio de los obstáculos porque nos tocó la brecha más difícil en este tiempo, sino que también vamos a correr con una vestimenta especial. Eso quiere decir que el Señor nos ha equipado para poder luchar y para poder correr esta carrera con su ayuda. Y la ayuda que Él nos proporciona es esta. Y dice allí el texto, y dice nuestro lema, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, primero corriendo en medio de los obstáculos, en medio de la oscuridad, y segundo, corriendo con una vestimenta especial dada por nuestro Dios. Vamos a ir a nuestro primer punto, corriendo en medio de los obstáculos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 en adelante nos hablan acerca de estos tiempos peligrosos. ¿Por qué la carrera que debemos de seguir, según Hebreos 12, es una carrera diferente al resto? Porque es una carrera que trae más obstáculos, porque vivimos tiempos peligrosos. Y la Escritura lo dice así. Versículo 1 de 2 de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? Tiempos peligrosos. Y en los originales esa palabra peligrosos es dolorosos. Así sale en los originales. Entonces, podemos decir así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos dolorosos para los creyentes. Y es lo que estamos viviendo el día de hoy. Tiempos peligrosos, tiempos dolorosos para la iglesia de Cristo. Hay mucha persecución hoy en día. Nosotros estamos viviendo ahora una persecución de ideologías, pero quizás también nos toque vivir lo más duro que están viviendo nuestros hermanos en el extranjero. Persecuciones físicas, ¿por qué no decirlo? Vivimos tiempos peligrosos porque nuestra carrera nos tocó una carrera diferente al resto, una carrera que a pesar de que debemos de estar equipada y que quizás teniendo ese equipo para poder correr, nos toca pesada la pista. Veamos lo que dice la Escritura. Verso 2, ahí en 2 de Timoteo 3, dice, porque habrá hombres, y este es el escáner, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Seguimos en el texto, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y la Escritura dice en el verso 5 que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, querida amiga. Esa carrera que debemos de seguir tiene estos obstáculos. Vivimos en un tiempo difícil, un tiempo peligroso, donde encontramos todo tipo de seres como los que acaba de describir la Escritura. Todas aquellas características nos hablan del ser humano que vemos nosotros el día de hoy. Tiempos peligrosos. Entonces estamos en una carrera donde tenemos los obstáculos. Los obstáculos es los tiempos peligrosos que estamos viviendo en una sociedad que están este tipo de personas. Queridas hermanas, somos llamadas a no meternos con ellos en cosas quizás políticas, quizás de ideología. A veces perdemos el tiempo en eso. Debemos aprender a brillar con la luz de Cristo, a poder hablarles el mensaje de salvación al resto de la gente. Ellos no necesitan saber qué ideología o qué es lo que es correcto políticamente o qué es correcto moralmente. Ellos necesitan a Cristo. Ellos necesitan conocer la verdad que nosotras hemos conocido. Ellos necesitan conocer al Señor Jesucristo como su único Salvador. Y necesitamos brillar para que ellos puedan conocer en este tiempo de la gracia. El último tiempo de la gracia. Vamos al segundo punto. Corriendo con una vestimenta especial. Ya hemos visto que debemos de correr con obstáculos, en medio de los obstáculos, en los tiempos peligrosos, dice la Escritura. Y ahora el segundo punto, debemos corriendo con vestimenta especial. Así debemos de correr. Cuando un atleta se prepara para una maratón, no puede llevar la misma ropa que usa todos los días. Tiene que tener un calzado diferente, que sea más liviano, una ropa más liviana para agilizar su paso, para correr con no tanta dificultad, no con peso. Nuestra vestimenta como creyentes en Cristo, según la carrera que nos dice Hebreos 12, es una vestimenta especial y la declara ahí el mismo texto bíblico y el mismo lema que ustedes han buscado. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta es la vestimenta que debe tener el creyente, la creyente, en este tiempo, en los tiempos peligrosos, una vestimenta especial. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Ahí lo tenemos en pantalla. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y ¿de qué? De paciencia. Así tenemos que vestirnos. Entonces la vestimenta especial que debemos de tener para correr esta carrera es la vestimenta, según Hebreos, de la paciencia. Vamos a ver otro texto bíblico en Santiago capítulo 5, versos 7 al 10. Dice verso 7, por tanto, hermanos, tened que paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sigue el texto diciendo, verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué? Se acerca. La venida del Señor se acerca, querida amiga. Hay dos cosas interesantes que debes saber acerca de esta vestimenta, la vestimenta de la paciencia. Así nos dice el libro de Hebreos que debemos de correr esta carrera con una vestimenta especial. Esa vestimenta se llama la vestimenta de la paciencia. Pero la paciencia aquí nos habla de dos cosas interesantes en los últimos tiempos. Dos significados de paciencia. Primero, hupomoné. Así, eso significa paciencia según el texto de Santiago. Hupomoné es la paciencia en las dificultades y tribulaciones. Entonces la palabra de Dios te dice, debes de correr esta carrera, pero debes hacerlo con esta vestimenta llamada paciencia. Y paciencia significa hupomoné, o sea, paciencia en medio de las dificultades y tribulaciones. Y dime, ¿quién de nosotras no ha tenido dificultades, ni tribulaciones, ni preocupaciones, ni problemas en esta vida? Todas las hemos tenido, sobre todo en este último tiempo. Entonces la palabra de Dios acá dice hupomoné. Eso significa que nosotras
nos sometemos a Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Es someterse a Dios, aguantar en el Señor las dificultades difíciles. Eso significa Hopomoné, paciencia en las dificultades. Someternos a Dios es como que nos arrodilláramos y que Dios pusiera su mano y no nos dejara levantar. Eso significa la palabra, el concepto ilustrativo de la palabra Hopomoné, que nosotros nos sometemos a Dios en medio de las dificultades difíciles. Y eso, querida hermana, querida amiga, significa tener paciencia. Esa es la vestimenta que Dios quiere para nosotros en estos tiempos, en esta carrera diferente de Hebreos 12. Y la otra paciencia muy interesante, muy importante es macrotumia. ¿Y qué significa macrotumia? Paciencia con personas hostiles. Chanfle. Y aquí se nos complica la pista. El hermano Jorge Black decía, donde hay personas hay problemas y las dos empiezan con P. Exactamente, donde hay personas también hay problemas. Y es porque no todos pensamos igual. Y por eso peleamos, y todas son con P. Macrotumia es la paciencia con personas hostiles, querida amiga. El contexto ahí de Santiago, que acabamos de leer, nos habla que debemos de tener paciencia en estos últimos tiempos, antes de que Cristo venga por nosotros. Debemos tener paciencia con las personas, pero en especial con las personas que están alrededor de nosotras y con las personas que compartimos la misma fe. Entonces la brecha de esta carrera, por eso es que se hace diferente, porque en vez de tener paciencia solamente con las personas de afuera, los inconversos, nosotros debemos aprender a tener paciencia entre nosotros mismos, porque van a haber luchas y contiendas entre los mismos creyentes en este último tiempo. Y esto es muy importante, por eso que en la carrera que debemos de seguir hacia adelante es con una vestimenta especial, la vestimenta de la paciencia que entendemos según los originales, que significa paciencia en las dificultades y tribulaciones, Hopomoné, someternos a Dios en medio de los problemas. Esa paciencia es la que pide Dios. Y la otra paciencia, macrotumia, una paciencia grande con personas hostiles, y no solamente con los del mundo, sino con creyentes, con otros creyentes. Querida amiga, nos tocó un camino diferente, una pista diferente en este tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia se acaba y puede ser hoy, puede ser hoy. Querida amiga, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y no te rindas. No importa lo que tus ojos vean hoy, no importa lo que estemos pasando, porque vivimos tiempos peligrosos con muchos obstáculos. Es una carrera quizás con muchas tinieblas alrededor, porque es con tiempos muy peligrosos y muy dolorosos para nosotros, porque es el último tiempo. Porque el Señor nos viene a buscar, porque Cristo viene por su iglesia, porque Cristo viene a buscar lo que le pertenece. Por eso que esa palabra arrebatamiento me encanta, porque el Señor viene a arrebatar lo que le pertenece, lo que es suyo, y tú le perteneces a nuestro Dios. Él viene por ti. Tienes que seguir esta carrera. Quizás no vas a correr tan rápido, pero quizás vas a caminar como la decisión que tomó Enoc, caminó con Dios, se puso en la pista correcta con Dios, en el lugar correcto con Dios. Y el desafío para nosotros es correr esta carrera con una vestimenta especial, y esa vestimenta se llama la vestimenta de la paciencia, lo dice la Escritura. Y esa paciencia está relacionada con la paciencia en las dificultades, someternos a Dios, no importa lo que estemos viviendo. Y macrotumia, que es la paciencia con personas hostiles, con personas creyentes y no creyentes, que quizás nos compliquen un poquito la vida. Querida amiga, corre la carrera con paciencia, dice allí en Hebreos. Ese es nuestro título, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí estamos nosotras corriendo en medio de los obstáculos y corriendo con una vestimenta especial. Pablo, cuando iba terminando su carrera, dijo así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que esas sean las palabras para nosotros, independiente de lo que nos toque vivir, si el Señor nos lleva antes o si el Señor nos viene
viene por nosotras y nos arrebata. Poder decir estas palabras que dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla. ¿Has peleado la buena batalla, hermana? He acabado la carrera. Estaba en la pista correcta para decir estas palabras. He guardado la fe. Cómo luchaste y cómo corriste y cómo caminaste. Ojalá que haya sido con esa fe maravillosa del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.